Cuando Vizcarra llegó al poder, y eso tú lo recuerdas muy bien, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, Perú estaba y continúa, hay que decirlo, continúa inmerso en varios escándalos de corrupción. Vizcarra llegó entonces a la presidencia con una propuesta con varias reformas contra la corrupción. Una de esas reformas era una propuesta para adelantar las elecciones generales, que también incluye al Congreso, por supuesto. Pero más tarde propuso un proyecto de ley para modificar el proceso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que como sabemos es uno o quizás el tribunal más importante del país. Ambos planteamientos fueron rechazados por el Congreso, que sigue controlado por los fujimoristas. Ahora, Vizcarra, entonces, en medio de todo esto, en ese momento, le dijo al presidente del Congreso, al presidente del Consejo de Ministros, a Salvador del Solar, que iniciara un proceso que en Perú se le conoce como la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es un voto de confianza que se le da al Ejecutivo y al gabinete ministerial. Todo esto, Fernando, ocurrió el domingo. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Por favor, sería el compromiso. Sería el compromiso. El lunes, es decir, al día siguiente, con base en el artículo 129 de la Constitución, Salvador del Solar va al Congreso a plantear formalmente esta cuestión de confianza y a Del Solar se le impide la entrada al hemiciclo. Estoy hablando físicamente, el acceso fue bloqueado por algunos congresistas. Del Solar tuvo que entrar a la fuerza a pesar de que este artículo que te menciono, el artículo 129, establece que el presidente del Consejo de Ministros puede y debe entrar al Congreso cuando se trata de exponer este tipo de asuntos. Una vez que estaba allí en el Pleno, y esas son las imágenes que estamos viendo en pantalla, un parlamentario le cede su turno de palabra y es entonces cuando solicita por segunda vez durante el mandato de Vizcarra esta cuestión de confianza. El Congreso votó en ese momento y rechazó la moción. Pero el Congreso sí procedió con una votación un poco polémica para elegir a uno de estos magistrados del Tribunal Constitucional que ya tenía pautada la votación el Congreso, hay que decirlo. Esto claramente está en contra de lo que propone Vizcarra, pero también en contra de una denuncia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace apenas unos días, Fernando, también se quejó sobre la falta de transparencia en este proceso de selección de los magistrados. Pero dejemos al lado esta votación por un momento, porque lo importante acá es que el Congreso se rehúsa, censura lo que conocen como la cuestión de confianza. Y el artículo 133 de la Constitución peruana dice que si esa confianza es rehusada o censurada 2 veces, entonces el presidente tiene la facultad de activar el artículo 134 que habla sobre disolver el Congreso. Eso fue, Fernando, lo que hizo Vizcarra, así lo entienden varios expertos con los que hemos conversado.